espacio de calma donde la ciencia se vuelve un murmullo suave, un hilo de ideas que acompaña tu respiración y se desliza con la lentitud serena de la tarde. Esta noche te invito a imaginar el día como si fuera una planta, un organismo paciente que vive del cielo y del suelo, que espera, que respira, que acumula luz muy despacio, como quien recoge gotas de claridad en una vasija de tiempo. Acompáñame, si quieres, a explorar la fotosíntesis no como un acto rápido, sino como una melodía continua que dura horas, que empieza incluso antes de que abras los ojos, cuando el aire aún guarda la frescura de la madrugada. Y mientras te vas acomodando, te pido, con suavidad, que si este viaje tranquilo te ayuda a relajarte, dejes un me gusta, te suscribas y, si te apetece seguir aprendiendo sin prisa mientras te duermes, uses el enlace a la lista de reproducción en la descripción para que los capítulos se encadenen como hojas en una rama. ¿Qué hora es para ti en este mismo momento? Imagina que estás en un jardín casi inmóvil. Las hojas descansan, el suelo está tibio de la tarde anterior y la luz que llega ahora parece una bruma dorada que no apura, que no exige, que simplemente está. Sientes una brisa tenue que no empuja, que solo rozará la superficie de tus brazos como un recuerdo. En este jardín, el día no irrumpe, sino que aparece poco a poco, como la savia que asciende sin que nadie lo note, muy por debajo de la corteza. Imagina que te vuelves pequeño, que te conviertes en una hoja que recién despierta y que tu tarea durante las próximas horas será algo muy sencillo: recibir luz, transformarla con calma, guardar lo necesario, ceder lo que te sobra a la gran red de la vida que te rodea. La fotosíntesis puede parecer un fenómeno veloz, pero en realidad, cuando la escuchas con atención, tiene un ritmo pausado. Es más bien una respiración luminosa. Un día claro para una planta no es un destello, es un plato lento que se cocina con paciencia, un estofado de fotones al fuego bajo del mediodía. Los fotones llegan desde el sol, cruzan el espacio, atraviesan el aire, se dispersan con las nubes, se filtran entre otras hojas. Cada uno es una pequeña porción de energía que el verde sabe reconocer, como quien por costumbre paladea un sabor familiar. Imagina esa energía como granos de arena que caen, uno a uno, en una clepsidra de pigmentos llamada clorofila. Nada grita, nada corre, hay tiempo para todo. Las hojas no son uniformes, como tampoco lo son los días. Algunas son delgadas, otras gruesas, unas están en la sombra y otras se inclinan hacia la claridad. Bajo la piel de una hoja, si pudiéramos asomarnos sin romper la quietud, veríamos un mosaico de células como pequeñas habitaciones. En cada una hay un puñado de organelos llamados cloroplastos, que son como cocinas de luz. Allí, las membranas plegadas en capas se apilan como cuadernos verdes. En esos pliegues, la clorofila y otros pigmentos esperan. Están preparados para una tarea precisa, paciente, repetitiva. No
ligero de la atmósfera como una manta. Por los poros invisibles de tu piel vegetal, que se llaman estomas, entra un aire casi imperceptible, donde vive el dióxido de carbono. Cada molécula que llega es bienvenida. Nada se desperdicia. El día avanza y cada rayo suma un poco. La luz golpea, pero no duele. Rosa, y el pigmento la bebe con cautela. Un electrón se anima, salta a un nivel de energía más alto, como si diera un paso dentro de un salón en penumbra. Ese salto no es violento, es una elección tranquila, un ajuste. El electrón se traslada y con su movimiento deja a su paso pequeñas monedas de energía. Esas monedas son guardadas por el cloroplasto en formas que la célula reconoce, envoltorios de energía con nombres suaves, ATP y NADPH. Son modestos, breves, pero suficientes para sostener el siguiente acto del día. Dentro del cloroplasto, la luz también ayuda a partir la molécula de agua, algo que la vida aprendió a hacer hace muchísimo tiempo. Al separar esa gota esencial, se libera un soplo de oxígeno que sube sin prisa y se pierde en el aire tibio. Tal vez, si acercaras el oído, oirías el murmullo mínimo de burbujas en un estanque, ese mismo susurro en diminuto que se da a gran escala cuando millones de hojas trabajan juntas. Nada de esto interrumpe el sueño del mundo. Todo ocurre en un murmullo de luces y sombras, en un vaivén que respeta el ritmo del día, la cadencia suave que se parece al de tus párpados que pesan, con esa energía que el electrón dejó en su viaje. La hoja se ocupa de otro asunto. Toma el dióxido de carbono que entró por los estomas y lo ata a una molécula dentro de un ciclo que se repite sin descanso. Imagina una mesa de costura en la que un hilo claro se pasa por un patrón una y otra vez. Con puntadas pequeñas, la hoja arma una tela de azúcares. Al principio son hebras mínimas, pero con paciencia, esas hebras se trenzan en algo más firme. Un poco se guarda como almidón, que es como poner pan en una alacena para la noche. Otro poco se convierte en sacarosa, que viaja por la planta, corre por los canales en el tallo, una corriente silenciosa que no se ve pero que alimenta brotes nuevos, raíces que exploran, flores que esperan su momento. Cada minuto suma, y la suma es lenta y constante. Es un depósito suave que nunca se llena de golpe, que no admite prisas. El día, visto como una planta, es un periodo de paciencia, y cada pequeña decisión, cada estoma que se abre o se cierra, cada grano de almidón que se forma, está guiado por señales sutiles. Un poco más de luz, un poco menos de humedad, un cambio tenue en la temperatura. Es curioso cómo, a su ritmo, la planta se adapta con suavidad. Si la luz se intensifica demasiado, activa pigmentos como pequeños parasoles que transforman el exceso de energía en calor suave, evitando que las cosas se aceleren más de lo conveniente. Es un arte de la moderación. Las hojas son maestras en decir basta, en regularse, en no pedir demasiado. Mientras tanto, el aire se mueve como un animal grande que duerme. Una corriente lenta roza el borde de la hoja y acaricia la capa fina de aire que la rodea.
bufanda que deja pasar el aire lo suficiente para respirar, pero que no deja que el frío se cuele con prisa. En el nivel del jardín, donde la vida transcurre sin anuncios, cada pequeño detalle suaviza la jornada. El color verde que ves es una elección precisa. La clorofila toma con gusto la luz roja y azul y deja pasar la verde, que rebota como un eco leve. Por eso nuestros ojos ven ese tapiz vegetal que calma la mirada. Si caminas lento por un bosque y miras hacia arriba, el techo verde es un filtro. La luz llega fragmentada, con tonos que cambian y manchas que avanzan como peces bajo la superficie. Esos destellos se llaman manchas solares, y para las hojas que viven en la sombra son regalos inesperados, pequeñas ráfagas que permiten ajustar cuentas, terminar una molécula, avanzar una puntada en la tela de azúcares. La hoja no se desespera si la nube cubre el sol. Sabe esperar. Cuando vuelve la claridad, retoma el hilo con una naturalidad serena. En otro rincón del mundo hay plantas con ritmos distintos. Algunas, en lugares de calor seco, prefieren abrir sus estomas por la noche, cuando el aire está más fresco y la pérdida de agua es menor. Son plantas de un tiempo dislocado, como si durmieran a contraluz. Guardan el dióxido de carbono en forma de ácidos durante la noche y lo usan durante el día, con las puertas apenas entornadas, para conservar el agua. El ritmo es el mismo: recoger, guardar, convertir. Solo cambia la coreografía. La paciencia sigue igual. En otros paisajes, donde la luz es demasiado intensa, hay hojas más pequeñas, cubiertas de cera, con vellosidad suave que dispersa parte del brillo. El día se viste de formas distintas y todas ellas se inclinan al compás de una necesidad simple: vivir dentro de los límites amables de lo posible. El sol se absorbe con parsimonia. En la mañana temprana, la luz es más rojiza y acaricia con una calidez pálida. A mediodía, llega más blanca, más completa, y la hoja la dosifica. Al atardecer, vuelve la tonalidad cobriza que se extiende como una manta sobre el jardín. A cada momento, el pigmento verde se comporta como un guardián que sabe qué aceptar y qué dejar ir. Mientras tanto, el agua sube por los vasos del tallo con una tracción silenciosa. Las raíces la ofrecen y la hoja la usa, la exhala, la comparte con el aire. La transpiración enfría como un suspiro prolongado. Es un intercambio sin cálculo. Si lo escuchas, se parece a un rumor de tela que se agita apenas. Debajo del verde, los nervios de la hoja dibujan rutas. Allí corren los azúcares recién hechos, se distribuyen donde hacen falta. El transporte es lento, pero constante, empujado por diferencias de presión que no ves. Se parece a una marea de miel que busca el camino más suave. El día acumula y la planta reparte. Al final de la tarde, los depósitos están razonablemente llenos. No hay glotonería, hay equilibrio y moderación. El día le dejó a la planta lo que ésta fue capaz de procesar, y eso es suficiente. Si piensas en tu propio día, puedes imaginarte como una hoja. No necesitas grandes oleadas de estímulos.
luz en la vida verde. Escoge un ritmo, lo sostiene, corrige si hace falta y evita los extremos. El resultado, con el correr de las horas, es una reserva de energía lista para sostener la noche, porque la oscuridad no es un corte abrupto, es una transición. La planta no se apaga, solo cambia de tarea. Durante la noche, desmonta parte del almidón que guardó y con esa energía mantiene procesos de reparación y crecimiento. Nada se interrumpe, la continuidad es lo que importa. En un bosque, la historia se multiplica. Miles de hojas, cada una con tu pequeño reloj, con su estrategia de sombra o de luz, de apertura discreta o cierre cuidadoso. Todas suman en una sinfonía apacible. El aire que respiras viene en parte de ese trabajo. La humedad que sientes en la piel, la frescura que te llega en verano, la sombra amable que encuentras al mediodía. Todo está vinculado a esa paciencia colectiva. Los árboles grandes, con copas anchas, amortiguan el brillo del cielo, y debajo de ellos, las plantas de sotobosque aprenden a vivir con migajas de luz, con instantes breves pero suficientes. Es un arte de la espera, y cuando llega el claro en la copa y un rayo se derrama, los pigmentos debajo lo reciben como quien pone las manos bajo un manantial pequeño. A veces basta con unos minutos. El tiempo del día se mide en longitudes de luz. Hay seres que esperan días largos para florecer y otros que eligen los días cortos. Los pigmentos no solo cuentan fotones, también cuentan duraciones. En el interior de las células existe un reloj que no es un tic-tac fuerte, sino un vaivén de moléculas que suben y bajan, como una respiración. Ese reloj sincroniza a la planta con el cielo. La hoja sabe, de alguna manera, cuánto dura la claridad y cuánto la oscuridad, y actúa en consecuencia. De nuevo, no hay apuro, hay adaptación. Si miras el cielo desde latitudes distintas, la historia cambia. Cerca del ecuador, el día se repite con fidelidad, luz y sombra casi equilibradas todo el año. Más al norte o al sur, el día crece y se encoge, y las plantas ajustan su rutina. En primavera, la luz se acumula como una promesa y los brotes se animan, no de golpe, sino siguiendo un calendario íntimo, donde cada hora de luz extra es un paso más en un camino donde no se corre. En verano, la abundancia es generosa. La planta produce y guarda como una despensa que se llena. En otoño, el verde deja paso a otros pigmentos que siempre estuvieron ahí, amarillos y naranjas que fueron discretos mientras la clorofila dominaba. Entonces, la luz que queda se administra con cuidado, y la caída de las hojas no es una pérdida dramática, sino un descanso merecido, una forma de ahorrar energía para los meses fríos. En el borde del agua, la luz se comporta de otra manera. En la profundidad de un lago, los colores se filtran, los azules viajan más lejos y los rojos se quedan cerca. Las algas y las plantas acuáticas han aprendido a usar pigmentos distintos para atrapar lo que llega, a convivir con un verde más azulino, con un sol que se quiebra en ondas. Allí también la acumulación de luz
crecer demasiado. Las hojas lo saben y activan mecanismos de protección. Un grupo de pigmentos llamado xantófilas ajusta una especie de válvula interna que convierte el exceso de energía en calor suave, sin daño. Es un suspiro interno que regula, que impide que el sistema se agite. También hay orientaciones y movimientos discretos. Algunas hojas se giran un poco, apenas lo suficiente, buscando el ángulo donde la luz es amable, no punzante. La botánica llama a esto fototropismo y ocurre gracias a una redistribución de hormonas con nombres ligeros, como auxinas, que empujan el crecimiento de un lado y no del otro. De nuevo, no hace falta imaginar grandes giros o sacudidas. Son ángulos pequeños, desviaciones mínimas que, sumadas, hacen la vida más cómoda. Piensa ahora en la escala mínima. Dentro del cloroplasto, las membranas que captan la luz forman sistemas con nombres suaves, como tilacoides. Allí, dos conjuntos fotográficos trabajan en tándem, cada uno con su preferencia por una porción del espectro. Sus nombres evocan luces. Uno se conforma con longitudes que parecen asociarse a una cifra y el otro con una distinta, pero aquí no hacen falta números. Solo imagina dos manos que se pasan energía con cuidado, como quien transfiere agua de un cuenco a otro sin derramar. En ese juego, la planta obtiene una corriente controlada, una forma de cargar pilas diminutas que luego se usarán en el tejido de azúcares. El detalle está, pero no exige atención. Puedes dejar que se desdibuje como una silueta en el horizonte. En la superficie de la hoja, un barniz de cera contribuye al equilibrio, le da brillo y a la vez impide que el agua se vaya demasiado rápido. Si acercas la nariz, a veces se percibe un aroma verde, un olor que recuerda a hierba recién cortada. No hay corte aquí, solo el pensamiento del perfume, que a algunas personas les trae recuerdos de infancia o de patios. Ese olor, en realidad, son moléculas que las plantas liberan con distintas razones, a veces por simple metabolismo, a veces por comunicación con otras plantas y seres. En el jardín sereno, ese perfume se mezcla con el aire y nada desentona. La respiración de la planta, que continúa de día y de noche, también tiene una cadencia. Consume parte de los azúcares para mover las cosas por dentro, para crecer, para reparar. Es una economía sin sobresaltos. En el día entra mucho más de lo que sale. En la noche, con prudencia, se usa lo guardado. El balance importa y la planta aprende de un día al siguiente. Si hoy hubo menos luz, mañana abre un poco más sus estomas en cuanto puede. Si el cielo estuvo generoso, guarda un poco más de almidón para un eventual periodo nublado. La memoria para la planta es química. Es el resultado acumulado de señales, de concentraciones, de pequeños residuos que indican cómo fue la jornada. El tiempo, para la planta, es una serie de experiencias suaves que la entrenan. A la mitad de este paseo, con el ritmo constante que nos acompaña, me gustaría invitarte, con mucho cariño, a dejar una pequeña nota en los comentarios.
Algunas hojas, las que viven en zonas de luz intensa, tienen más capas de células para protegerse y absorber sin dañarse. Otras, las de sombra, son más delgadas, con cloroplastos apilados cerca de la superficie para aprovechar cada rayo. La diversidad es silenciosa, pero real. La estrategia de cada hoja es como una postura de descanso adaptada a su cama de luz. En el tallo, el sistema de transporte que lleva los azúcares hacia abajo se parece a una red de canales presurizados. Las células encargadas, alargadas y alineadas, funcionan con la ayuda de compañeras especiales que mantienen su vida discreta. Juntas empujan la savia dulce hacia los puntos que la necesitan. En las puntas, los meristemas, que son tejidos jóvenes, reciben alimento y se preparan para nuevos brotes. Todo eso ocurre sin que nadie lo anuncie. Observado desde fuera, el árbol solamente está quieto, pero por dentro la música continúa. Si nos acercamos a la superficie de un tronco, podemos ver líquenes y musgos y entender que la vida se encadena con delicadeza. Los líquenes, alianzas de hongos y algas, también hacen su propia fotosíntesis, en miniatura, aferrados a la corteza, acumulando luz a su manera, con pigmentos que se ajustan a la poca claridad que les toca. En la piel del mundo, todo suma. El día, entonces, es una colección de pequeñas prácticas de atención. Luz que llega, luz que se guarda, luz que se reparte. El cielo puede nublarse y el libro verde cambia de capítulo. Las nubes filtran y la luz difusa llega desde todas partes, menos intensa, más uniforme. Algunas plantas prefieren esa luz. Las sombras duras desaparecen y la hoja se relaja. Los estomas quizás se abren un poco más porque la temperatura baja y la pérdida de agua es menor. El intercambio se vuelve generoso. La ruta del carbono por los pasillos moleculares se hace más fluida. No hay prisa, solo oportunidad. Hay también en el universo vegetal otras maneras de fijar el carbono. Algunas plantas emplean un camino alternativo que reduce una dificultad que ciertos climas imponen. Ese camino, más ordenado en ambientes de sol fuerte, les permite mantener el flujo sin perder paso, como quien encuentra una ruta menos transitada hacia el mismo destino. Lo importante no es la técnica, sino el resultado. Una danza suave entre la luz que entra y los azúcares que salen. En el borde del día, cuando el sol inclina su viaje, la planta comienza otra transición. La luz se vuelve oblicua y larga y el calor cede. La hoja, atenta, reduce el ritmo de entrada de aire. Los estomas, como párpados, se cierran con delicadeza. Poco a poco, el intercambio con el exterior disminuye y la planta consolida lo que produjo. Alguna parte se guarda en granos de almidón que, si pudieras mirar, verías como pequeñas nubes dentro de los cloroplastos. Esos granos se agrandan a medida que la tarde avanza y después, durante la noche, se irán deshaciendo con calma para sostener el resto. Imaginarte como planta en este instante es imaginar la satisfacción de un trabajo sin sobresaltos.
luz que llegó fue suficiente. Lo que no pudo ser, se pospone. No hay culpa. El día, al final, fue un cuenco que recibió tanto como pudo sin derramarse. Los insectos pasaron, tal vez una abeja se posó. Los vientos contaron pequeñas historias de polvo y polen. En la quietud del atardecer, el jardín parece contener la respiración, pero no la contiene, solo la afina. La noche que viene no es silencio completo, es un silencio activo, de reparaciones diminutas. En tu propio cuerpo, la tarde puede ser un momento similar. Todo lo esencial está hecho, y lo que queda será mejor atendido mañana. Tu respiración encuentra un patrón más largo, tus hombros descienden un poco, tus pensamientos eligen rutas lentas. En esa calma, entender la fotosíntesis como acumulación de luz despacio te ayuda a ver la jornada como una trama que no exige heroísmos, sino presencia constante. Lo pequeño suma, lo regular sostiene, la paciencia alimenta. Si pensamos en la historia de cómo supimos todo esto, aparecen nombres de exploradores silentes de laboratorio que observaron burbujas en frascos, hojas sumergidas a contraluz y patrones de luz y sombra. Lo hicieron en habitaciones tranquilas, con tiempo y sin espectáculo, escuchando lo que las plantas decían con su lenguaje. Aprendieron que el oxígeno que respiramos sale de una fractura delicada del agua, que cada salto de electrón tiene un sentido, que el carbono del aire entra suave y se convierte en dulces que luego construyen madera, pétalos, semillas. Aprendieron con paciencia como las plantas mismas, y ahora nosotros heredamos ese saber y lo usamos, no para apresurarnos, sino para comprender cómo el mundo se sostiene en gestos que caben en un susurro. El sol desciende y aparece un matiz lechoso en el cielo. Si estás fuera, percibes cómo cambia el sonido del lugar. Las aves tienen un último intercambio, breve. El aire pierde aventura y gana abrigo. En las hojas, la maquinaria luminosa descansa y otras enzimas toman el relevo. La respiración nocturna es el regreso del día hacia el interior, un recogimiento amable. El almidón se fragmenta y en ese proceso se libera energía que alimenta los tejidos. Las raíces siguen explorando, las puntas crecen apenas, sin apresurarse, guiadas por señales de humedad y nutrientes. El bosque entero se acomoda. En esa noche, si hablamos de estrellas, podemos recordar que la luz que nos visita del cielo lejano también viajó sin estruendo. Los fotones llegaron con el mismo silencio que acariciaron la clorofila durante la mañana. Todo en el universo, cuando se escucha con paciencia, tiene un rumor más que un clamor. La ciencia, en su versión más amable, se parece a esta escucha, atender a lo pequeño, al patrón que se repite, a la acumulación lenta. Así, imaginar el día como una planta no es solo una metáfora, es una práctica. Puedes tomar una tarea larga y verla como una suma de fotones, como una tela de puntadas diminutas que, al final, se convierte en un abrigo tibio. Cuando vuelva el amanecer, la planta abrirá de nuevo sus párpados de estoma
más o menos espesa, la inclinación solar será otra. La planta no se aferra, se ajusta. En tu vida, eso puede ser un recordatorio amable de que los ritmos cambian y tú puedes cambiar con ellos, manteniendo siempre esa cadencia que te hace bien, ese tempo que deja espacio a la respiración, a la pausa, a la escucha. Imagina por un instante una casa de cristal en la que entras descalzo. No hay prisa, no hay ruido. A través del vidrio, el jardín completo es un lienzo. Adentro, la temperatura es tibia y el aire huele a hojas y a agua. En una mesa hay una hilera de macetas con plantas que aman la sombra. Sus hojas, más amplias, están colocadas como manos abiertas que reciben sin exigir. En el suelo, un helecho despliega frondas con simetría paciente. Si te sientas y cierras los ojos, podrás sentir un latido lento que no es tu corazón y que tampoco es de la planta, sino del espacio mismo del invernadero, la suma de los ritmos que conviven. Ese es el latido de este video, si quieres que lo sea. Un latido que no te pide nada, solo que estés. El día, como planta, se alimenta de los gradientes suaves. El calor de la tarde se disipa con lentitud. Las paredes de la casa de vidrio devuelven parte de la luz. El suelo, que guarda calor, lo entrega con cortesía cuando el sol se fue. Si posas la mano cerca de la tierra, sentirás una tibieza residual. Si la llevas hacia la hoja, sentirás una fresca contenida. Entre esas dos sensaciones flota la planta. En esa diferencia de tonos térmicos, la vida se acomoda, atenta a los límites. Cuando la noche avanza, la humedad sube y las gotas se forman en los bordes. Son pequeñas joyas que el amanecer recogerá con discreción. Algunas volverán a la planta, otras caerán lentamente y se fundirán con el suelo. Todo regresa, todo circula. Vuelan quizá algunas motas de polvo. El aire, aunque quieto, siempre transporta algo. Si la luz lateral las ilumina, las ves bailar. Es el mismo baile que hacen las moléculas al chocar contra la superficie de la hoja. Ese baile se traduce en transporte de gas, en intercambio, en vida. En un nivel más profundo, las moléculas vibran a su propio ritmo y esa vibración es temperatura. Cuando hace más calor, vibran más. Cuando hace menos, vibran menos. La planta se ajusta a ese ritmo de vibración y modula sus procesos. Nada en exceso, nada en defecto, siempre buscando una franja donde todo fluye sin fricción. En una ladera orientada al este, el amanecer ofrece los primeros fotones a ciertas hojas, mientras las del lado oeste esperan con paciencia su turno. Al mediodía, todas reciben. En la tarde, el arco se invierte. Ese reparto desigual a lo largo del día produce perfiles de luz y de temperatura que cada hoja conoce. A veces una hoja sombreada por la mañana se vuelve hoja de producción por la tarde y la planta se beneficia de esta alternancia. En bosques densos, las hojas del estrato superior reciben más luz, pero también más viento y más calor. Las del estrato inferior viven en un mundo más estable, húmedo, con luz filtrada. Esas diferencias
diferencias crean estrategias diversas para la acumulación de luz. En el conjunto, el sistema funciona como una gran organización suave que distribuye la tarea para que nadie se desgaste. Puede ayudarte a dormir, imaginar el viaje de un solo fotón. Nace en el sol, de un proceso callado para nuestros oídos, y recorre el espacio en un salto que, para él, no tiene tiempo. Luego atraviesa la atmósfera, que lo desvía un poco, golpea el borde de una nube y sigue. Choca contra la superficie de una hoja. La clorofila lo recibe y, por un instante pequeño, el pigmento se excita con un brío mínimo. La energía viaja por un conjunto ordenado de moléculas, como si fueran piedras dispuestas en el agua para cruzar un río. No hay tropiezos. La energía llega a un punto donde se traduce en un cambio más duradero. Así, un acto instantáneo se convierte en trabajo sostenido. El ritmo es el mismo que marca tu respiración cuando está tranquila. Un inspirar, un pausar, un exhalar, un pausar. A veces, la luz se suaviza por la vegetación misma. Una enredadera extiende sus hojas y debajo crece una planta que prefiere penumbra. No hay conflicto. Cada una ocupa su nicho con sutileza. Las hojas de arriba se orientan para buscar un ángulo que no sature a las de abajo. Es una coreografía sin director, basada en respuestas locales que, sumadas, parecen coordinación. En un huerto, si te sientas a mirar, lo verás. Todo ocurre al ritmo de los días. En el patio interior de una casa, una planta de interior se inclina hacia la ventana. Si la rotas un poco cada semana, verás cómo en días vuelve a corregir su postura. No parece esfuerzo, es respuesta. La luz toca un lado de la hoja, la hormona se mueve al otro, el tallo crece más de un lado, y con esa diferencia la planta se endereza. Para la planta, una ventana es un sol particular, un faro. La acumulación de luz ocurre aunque venga por una ranura. Es cuestión de constancia. El día, entonces, es una oportunidad lenta. Cada minuto es un centímetro de tejido azucarado. Cada hora es un grano más en el almacén de almidón. Definitivamente, no es un banquete ruidoso. Es una degustación prolongada. En ese espíritu, tú puedes ver tus horas también como pequeños sorbos de claridad. No es necesario resolverlo todo. Bastan unas pocas decisiones bien tomadas, unas pequeñas acciones repetidas, para que al llegar la noche te sientas lleno de un modo sereno, sin estar colmado en exceso. Para cerrar despacio, volvamos al jardín del inicio. Ya no hay brillo, queda una luz que la palabra tenue describe bien. La planta, que iba siendo con tu imaginación, se queda inmóvil en apariencia, pero por dentro vive una actividad sostenida. Las proteínas se reparan, las membranas vuelven a su estado reposado, los azúcares viajan a sus lugares. Si quieres, puedes imaginar pequeñas luces internas que se apagan una a una como faroles de una calle vieja. El silencio, entonces, no es vacío, es un silencio lleno de cosas que se acomodan. Esta imagen puede acompañarte mientras sientes el peso de las cobijas, la temperatura justa de tu habitación, el aire que entra por tu nariz y sale cálido por tu boca.
satisfecho no por haberlo hecho todo, sino por haber hecho lo que tocaba. Guardó lo suficiente para la noche, y la noche sabrá usarlo con moderación. Entre tanto, tú puedes permitirte algo parecido, permitir que tu cuerpo, que sabe, aprenda del ritmo de las hojas, permitir que el descanso sea una continuación suave de tu jornada, una fase de cuidado y consolidación. Imagina que tus pensamientos son granos de almidón que se ordenan, que tu memoria elige cuáles conservar para mañana y cuáles soltar con delicadeza, como hojas que caen sin estrépito. Si te sientes ya a punto de dormir, deja que la historia se vuelva un susurro y luego se disuelva. Aquí seguiremos con el mismo tono en otros episodios, mirando el mundo con ojos tranquilos. Y si este paseo te fue amable, si te arrulló de alguna manera, te recuerdo con cariño que nos dejes un me gusta, te suscribas y, cuando lo necesites, vuelvas a la lista de reproducción en la descripción para dejar que otros capítulos te acompañen con el mismo ritmo sereno. Que tengas una noche segura y cómoda, que el descanso te encuentre sin esfuerzo y que mañana, cuando la luz vuelva a acumularse con paciencia, encuentres el mismo pulso suave que hoy te trajo hasta aquí.